Muy buenas tardes para todos. Hemos llegado al Viernes Santo en este año del Señor 2021, siendo las 3 en punto de la tarde, hora de la muerte del Señor nuestro Jesucristo, por nosotros y por la humanidad entera, damos inicio a nuestra celebración sagrada. Rogamos a todos los que se han vinculado o se están vinculando a nuestra transmisión, tener en cuenta que no se trata de una Eucaristía. De acuerdo con una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra la Eucaristía ni el Viernes Santo ni el Sábado Santo. En cambio, es una verdadera liturgia, es decir, una celebración sagrada que ofrece a Dios el culto que Él merece y derrama sobre nosotros las bendiciones que necesitamos. Y como verdadera liturgia tiene partes y tiene formas que la Iglesia ha establecido. Nuestra liturgia de esta tarde tiene 3 partes. La primera es la liturgia de la palabra. En ella, fundamentalmente, escucharemos la pasión del Señor, pero tendremos 2 lecturas que la preparan. La liturgia de la palabra de hoy, como siempre, incluye la predicación del sacerdote y la oración de los fieles. Notarán ustedes que hoy, Viernes Santo, la oración de los fieles es solemnísima, y eso se debe a que la Iglesia reconoce que Cristo, que dio su vida por nosotros, también nos dará todo lo que pidamos, que el Padre, que nos dio a su Hijo como remisión por nuestros pecados, con Él nos dará todo lo que le pidamos. La segunda parte, el segundo momento de nuestra liturgia de hoy es la adoración de la Santa Cruz. Lo haremos con un gesto sencillo que recordaré en su momento. Y la tercera parte es la comunión de los fieles, que nosotros tendremos en este lugar y para la cual los invitamos a prepararse buscando el texto de la comunión espiritual. Para comenzar nuestra celebración les quiero hacer notar que no se ve la cruz que preside el presbiterio o lugar de la presidencia de la Santa Misa. El sagrario está abierto y vacío, la luz del sagrario apagada, porque el cuerpo sacratísimo de nuestro Señor no está allí hoy. El altar ha sido despojado de su mantel, y es el único día, hoy y mañana, en que se ve ese signo en la Iglesia Católica. Los altares siempre están cubiertos porque son signo de Cristo. Hoy está descubierto, como Él fue despojado de sus vestiduras, y representa entonces también a Cristo para nosotros. La austeridad general de nuestra capilla debe recordarnos, junto con la austeridad de la celebración que vamos a tener, que es más importante lo que no se ve que lo que se ve, y que por dentro debemos llevar una fe muy grande que nos permita vivir y celebrar todo. Al comenzar nuestra celebración verán que el obispo se postra por tierra como señal de adoración de este momento, adoración de Cristo realmente muerto en un día como este, adoración de un misterio que nunca alcanzaremos a comprender, pero que siempre tendremos que agradecer. Mientras ven que se realiza este gesto, ustedes pueden ponerse de rodillas durante el mismo tiempo, tratando de hablarle al Señor de su muerte,
de agradecerle y de adorarle. Acuérdate de tus misericordias, Señor, y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo, tu Hijo, instituyó al derramar su sangre el misterio pascual. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se
saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que se venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas,
el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y les preguntó otra vez, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, no perdí a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que me dio mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos, conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así le contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, si falté al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si hablé como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Pilato salió afuera, a donde estaban ellos, y les dijo, ¿qué acusación presentan ustedes contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, llévenselo entonces ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes
te entregaron a mí, ¿qué hiciste? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ninguna culpa en él. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Y volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se lo saco aquí, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó todavía más. Entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, a mí no me hablas. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, he aquí a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿les voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato,
no escribas el rey de los judíos, sino este dijo, soy el rey de los judíos. Y Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Y se dijeron, no la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas un momento para adorar este momento sagrado de la muerte del Señor. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salieron sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en unos lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor.
Muy amados hermanos y hermanas, con la celebración de la Cena del Señor en el día de ayer por la tarde, comenzamos en la iglesia un tiempo litúrgico propio en sí mismo, que dura solo 3 días. Se llama propiamente así el Sagrado Triduo o el Triduo Pascual, el Triduo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy recordamos, como todos los años con el Evangelio de San Juan, la historia completa de la pasión del Señor. Debemos ponernos en el grupo de las generaciones y generaciones de cristianos que desde los orígenes han hecho esto mismo que hacemos nosotros a esta misma hora, porque la tradición de leer la pasión en el día y a la hora mismos en que nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, crucificado y asesinado por nosotros y por nuestra salvación, es una de las tradiciones más venerables. Y lo seguiremos haciendo siempre, y lo haremos de muchas formas, pero sobre todo lo haremos con el amor del corazón que quiere entender un poco más el misterio de la humana redención y por qué hemos costado tanto a Dios nuestro Señor. ¿Por qué se ha tomado tantas molestias siendo Dios y nosotros hombres? Estas preguntas seguramente serán objeto de nuestro deleite eterno, porque los misterios de Dios siempre se podrán conocer más y mejor y amar más y mejor. Nunca acabaremos de dar respuesta, pero desde ya tenemos que comenzar con la luz que nos da el mismo Dios nuestro Señor a darnos algunas respuestas. Y podemos abordar los hechos de muchas formas, pero sobre todo tenemos que saber que el que ha muerto es Dios, que no puede morir. Dios es eterno. Y precisamente porque su eternidad le impedía algo, por así decirlo, es decir, le impedía compartir con su criatura predilecta, el ser humano, lo más doloroso que tiene el ser humano, que es la muerte, envió a su Hijo único para que se hiciera hombre y para poder así saborear todo lo que es humano, incluidos el dolor, tanto físico como moral, y la muerte. ¿Por qué no más bien nos quitó el Señor los dolores y la muerte de otra forma? Porque nos quiere seres humanos. Él no nos creó ángeles, nos creó lo que somos, y precisamente a esto que somos es a lo que ha amado. Si no fuera porque Él se encarnó y se hizo hombre, todo el cúmulo de sufrimientos que puede tener una vida humana, a veces desde la cuna hasta el final de sus días, sería sin sentido. Pero una vez que Él se hace hombre y comparte con nosotros todo adquiere sentido de eternidad. Pero Él también habría podido terminar allí, habría podido hacer lo que le tocaba y partir a la comodidad del cielo, pero no quiso eso. Quiso además gustar la muerte para hacer un intercambio maravilloso con nosotros. Quiso pasar a través de la muerte y demostrar de esta manera que también como hombre, Él, que es Dios, también como hombre, podía establecer la alianza nueva y eterna, la alianza definitiva en su sangre. Si antes se sacrificaban animalitos, si Dios nuestro Señor recibía los rituales de los seres humanos que ofrecían cosas de la tierra, la verdad es que seguían siendo pequeños sacrificios.
Y Dios nuestro Señor esperaba que llegara este momento para hacer una alianza definitiva en el que la humanidad, bien representada delante de Él, pudiera tomar la decisión de participar de esa alianza. Y la alianza se inaugura en el Dios hecho hombre, porque de verdad se hizo hombre y de verdad puede responder por todos nosotros, más aún con todos nosotros, ante el trono del Padre Celestial. Y así pasa a través de la muerte. Y como lo veremos en la resurrección, se las ingenia para que el final sea un nuevo comienzo, para que en él se muera no solo un hombre, sino que en él muera toda una historia de pecado, toda una humanidad anticuada y desfigurada, y surja un hombre nuevo, un hombre capaz de ser lo que Dios había pensado de él desde la creación del mundo. En su resurrección veremos cómo Él puso en nosotros la vida que nos faltaba, después de haber tomado la muerte que no tenía. Ese es el intercambio admirable. Ese es el que los santos padres de la Iglesia cantan como admirable intercambio. De Dios recibimos lo que no teníamos, la vida, porque Él quiso tomar de nosotros lo que Él no tenía, la muerte. Y sin embargo, las preguntas que nos hemos planteado siguen abiertas y tendrían también que ayudarse en la reflexión con las actitudes y los gestos de todos los que hemos visto que intervienen en este momento terrible de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado Pilato, por el otro lado la masa de los judíos que no entiende lo que está haciendo. En un momento el sumo sacerdote abjura hasta de la propia nacionalidad: no tenemos más rey que el César. Y eso, que sí merecía la muerte, no lo castigan con la muerte. En cambio al inocente, al que dijo que su reino no era de este mundo, a ese lo quieren matar. Podríamos, como acabo de mencionarlo, mirar un poco a Pilato, que nunca se convenció de la culpabilidad de Jesús y que sin embargo, por debilidad en el gobierno, claudicó y dejó que el mal imperara sobre el bien. Y podríamos ver a los discípulos que huyen, o a las buenas mujeres junto a la cruz y a San Juan y a María, pero eso queda para nuestro trabajo personal, porque en el fondo de lo que se trata el Viernes Santo es de que nosotros mismos nos pongamos allí en el grupo de los que observa todo, ayudados de nuestras facultades interiores, es decir, contemplando el misterio con nuestra alma, podríamos meternos en esa multitud que observa todo lo que está ocurriendo y en esa multitud sentir lo que todos sienten, hacernos las preguntas que se hacen, mirar los rostros de los que están por allí y de una cierta manera tomar partido. Pero por supuesto que tomaremos partido por Cristo. Pero atención, ¿y qué tal si tomáramos partido como Pedro? ¿Qué tal si cuando cante el gallo nosotros también hayamos negado 3 veces a Cristo? Lo mejor en todo esto es dejar que el Señor siga haciendo su camino en nuestro corazón, que siga revelándonos su amor infinito y confiarnos a Él. Por supuesto que hoy, al conmemorar este hecho y al tratar de participar de Él por la fe,
nosotros sabemos que tenemos cómo aliviar el sufrimiento de Cristo de muchas maneras. Ya sabemos que no es solo a Cirineo al que se le pide y obliga a cargar la cruz, sino que Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz de cada día. Y esa cruz muchas veces incluye tomar sobre nosotros también las debilidades y las necesidades de nuestro prójimo. Así que, después de ver todo esto, sigamos contemplándolo, pero busquemos también cómo ofrecer un poco de nosotros mismos, un poco de conversión, un poco de vida. Jesús dio su vida por nosotros. Tú, que escuchas hoy estas palabras, ¿qué vas a dar? ¿Qué estás dando y qué vas a dar a Jesús? En este día la Iglesia se hace consciente de que todo lo que pida al Señor se lo concederá. Si el Padre le dio a su Hijo, ¿cómo no le dará con Él todas las cosas? Y por eso tenemos la oración de los fieles más solemne de todo el año. En esta oración propondré intenciones de oración. Ustedes harán conmigo un momento de silencio para pedirle lo mismo al Señor con las propias palabras y luego haremos la oración sacerdotal con la que sellaremos cada una de las peticiones. Así pues, en primer lugar, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren también por este indigno siervo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia,
escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonándoles todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un mismo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes Dios nuestro Señor habló, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos.
Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, nos pide que agreguemos esta petición. Oremos también por todos los que sufren a consecuencia de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, conceda a las familias lo que necesiten y salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar el alivio de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Comenzamos en este momento la segunda parte de nuestra celebración, que por las circunstancias actuales será muy breve, pero será muy importante. Se trata de la adoración de la Santa Cruz. Los católicos el viernes y el sábado santo doblamos la rodilla delante de la cruz, por supuesto, no delante del madero, sino delante de lo que significa, del sacrificio del Hijo Eterno de Dios, encarnado y hecho hombre, por nosotros. Este es el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorar. Este es el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorar. Este es el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorar.
y lo adoramos doblando la rodilla delante de Él. La tercera parte de nuestra celebración es la distribución de la Sagrada Comunión. Les rogamos nos acompañen con su oración y prepárense para hacer una comunión espiritual muy fervorosa. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Los invitamos con mucho gusto a las 6 de la tarde para el sermón de las 7 palabras y a las 8 de la noche el Santo Rosario. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En este momento, mientras nos retiramos, haremos genuflexión ante la cruz y se retirarán las velas y el altar y el mantel del altar como el signo que les enseñé desde el inicio que damos hoy en la Iglesia Católica, el altar totalmente despojado. Ustedes me ayudan, por favor, con el mantel.